Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 11, el asiento del creador. Llegué a mi destino. Tras una larga jornada en el mar, el SS Mare finalmente atracó en Lilycove Town. Los tres desembarcaron juntos, entrando en el territorio de Ciudad Lilycove. El maestro Víctor estaba claramente bien preparado. En cuanto desembarcaron del barco, un coche privado los esperaba. Tras pasar varios meses entrenando al aire libre con Little June, por fin recuperaba su estatus de maestro de alto nivel. En poco tiempo, llegaron en coche frente a la sede del creador. ¿Es este el sede de los creadores? El edificio que tenían delante era grande y magnífico, pero Terence ya había oído hablar de él por diversos medios. Además, según sus recuerdos de su vida pasada, no le impresionaba demasiado. Déjenme llevarlos a registrarse. Tras bajarse del coche, el anciano planeaba llevar a los dos jóvenes a registrarse. El proceso de registro fue sencillo. Víctor llevó a Terence y a June al vestíbulo y los dirigió al mostrador para que presentaran sus datos de identificación. Era evidente que el proceso de registro había durado todo el día, ya que el empleado parecía cansado. June Joy, 10 años. Recomendación, familia Joy. Bien, el registro está completo. Un poco sorprendido, el encargado de registro le devolvió la Pokédex a June, quien se mostró algo más enérgica. Tiene 10 años y forma parte de la familia Joy. Parece que ha encontrado un genio extraordinario. Entonces, Terence entregó sus datos de identificación. Sin embargo, no cumplía los requisitos para obtener una Pokédex, por lo que tuvo que proporcionar la prueba de identidad más básica al miembro del equipo. Nombre, Terence, edad, 10, sin referencias. Chico, ¿hablas en serio? La empleada, que estaba utilizando un ordenador para rellenar el formulario, sintió una extraña sensación en el corazón al ver la información de identificación de Terence. ¿Qué está pasando hoy? Primero, vino una niña de 10 años a inscribirse, pero por suerte, es de la familia Joy y viene con frecuencia. Aunque es una genio, no hay problema. Pero este niño, con la prueba de identidad más básica y sin referencias, además de tener solo 10 años, en esta época en la que es extremadamente raro que niños de 10 años se conviertan en criadores juveniles. El registrador casi confundió a Terence con un alborotador. Sin embargo, su excelente profesionalidad la llevó a descartar esa idea. Si no tienes un referente o una Pokédex, tendrás que pagar una tarifa de 1.000 yenes. Poco después, el registrador le dio una noticia a Terence que lo dejó completamente perplejo. ¿Tengo que pagar alguna tasa para hacer el examen? Terence desconocía por completo ese requisito. Hasta donde él sabía, no parecía existir tal exigencia. Sin embargo, la opción de un referente era algo que jamás había oído, lo que lo convenció en cierta medida. Recuerdo haber leído la guía del examen de creador, pero no mencionaba ningún costo, ¿verdad?, expresó Terence con dudas. Aunque sabía que era improbable que el oficial lo engañara, Terence no tenía suficiente dinero. Si no podía participar en el examen de creador, no tenía sentido seguir hablando del tema. La encargada de registro también se mostró algo sorprendida, pero explicó con paciencia, quizás leyó una versión desactualizada. Recuerdo que hay avisos sobre el registro publicados en el vestíbulo. Puede ir a echar un vistazo. Al oír esto, Terence le creyó completamente. No había razón para que ella lo engañara. ¿Puedes hacer una excepción? En ese momento, June, que estaba detrás de Terence, habló. Ustedes dos se conocen. La registradora se mostró algo sorprendida por las acciones de June Joy. No esperaba que esos dos niños estuvieran juntos. Creo que tiene el potencial para convertirse en un creador junior. La pequeña June asintió con la cabeza. Al oír las palabras de June Joy, la registradora se sorprendió un poco, pero aún así dijo, sin embargo, las reglas son las reglas. Si las cambiara, podrían multarme. Pero considerando tu corta edad, te ayudaré esta vez y te registraré. A la encargada de registro se le ocurrió una idea. Naturalmente, no podía ir en contra de las normas de la sede de criadores, pero si pagaba personalmente 1000 yenes por el registro de Terence, no habría problema. En cuanto a si valió la pena o no, si Terence realmente tenía las habilidades para convertirse en creadora a los 10 años, ¿qué podría resultarle más atractivo? Para ella, era una inversión y un favor a alguien. Un joven creador con gran potencial merecía tu ayuda. Muchas gracias, dijo June, dejando escapar un suspiro de alivio. Ella también se había percatado de la situación de Terence. El resultado actual fue, sin duda, el mejor. Gracias. Terence también expresó su gratitud a Little June. A su edad, realmente no le importaba si se sentía avergonzado o no. Si podía evitar gastar dinero en el examen, ¿para qué buscarse problemas? Justo cuando el registrador se disponía a proceder con la inscripción, el maestro Víctor se acercó desde la distancia. Se percató de que Terence aún no se había inscrito, lo que llamó su atención. No hace falta que se moleste. Ponga mi nombre como persona que le recomendó. En cuanto llegó, el anciano comprendió la situación y le entregó una tarjeta al encargado de registro. Incluso antes de ver a la persona, el registrador se sorprendió un poco al oír esas palabras. Salvo algunas familias de alto rango dentro de la sede de criadores, solo los criadores de rango intermedio o superior estaban cualificados para recomendar a alguien. Al parecer, este niño no carecía de antecedentes. Claro, de lo contrario, ¿cómo podría un niño de 10 años tener la confianza suficiente para presentarse al examen de creador junior y conocer a alguien de la familia Joy? Tú eres el maestro Víctor. La agente de registro, que al principio solo se mostró ligeramente sorprendida, exclamó tras insertar la tarjeta en la ranura. Ya que la información que aparecía en la pantalla del ordenador captó inmediatamente su atención. La foto, el nombre, la identidad y los logros que mostraba la dejaron asombrada. Vicepresidente honorario de la Asociación de Criadores, criador de alto nivel, maestro en genética, vicerrector de la Academia Crown y mucho más.
El maestro Víctor también tuvo el honor de participar en varias competiciones durante su juventud, todas las cuales entusiasmaron enormemente al registrador. Hola, señor Víctor. La secretaria se puso de pie de inmediato e hizo una reverencia a Víctor, mostrándole su respeto. Si no hubiera sido por la hora tardía y el hecho de que eran los únicos que quedaban por registrarse, su exclamación probablemente habría atraído a muchos otros. La influencia de un creador de alto nivel era equivalente a la atracción que ejercían los 4 de élite o incluso el campeón sobre los entrenadores ordinarios. No te preocupes por todo eso. Simplemente procede con la inscripción. Víctor rió y agitó la mano. Muy bien. Al escuchar las instrucciones de Víctor, el registrador trabajó diligentemente, siendo extremadamente cuidadoso durante todo el proceso, por temor a cometer un error. El proceso fue muy rápido, y tan pronto como se completó el registro, tras devolver las credenciales, la persona encargada del registro continuó. Les deseo a ambos buenos resultados y buena suerte. Gracias. Ambos respondieron cortésmente, sin mucho entusiasmo. Ambos tenían plena confianza y no necesitaban estar excesivamente nerviosos o emocionados. Al observar la serenidad de los dos niños, el registrador no pudo evitar sentir una ligera admiración. ¿Cómo podían ser tan comunes teniendo un vínculo con el joven Víctor? Este examen prometía ser muy interesante. Capítulo 12. Jóvenes examinados. Sede del creador, edificio 1, segundo piso, habitación 203. Fue el lugar donde Terence y los demás realizaron sus exámenes. Terence y los demás pasaron la noche descansando en el hotel y se sentían bastante renovados. Además, disfrutaron de una suntuosa comida que el maestro Víctor había reservado con antelación, y Terence se consideró afortunado de haber tenido esa oportunidad. Era la primera vez desde que se marchó que saboreaba una comida tan exquisita. El examen estaba programado para las 8 de la mañana, y aún faltaba media hora, pero la gente ya estaba llegando, una tras otra. La mayoría de las personas que acudieron a realizar el examen de creador junior eran adolescentes, pero no era una regla estricta. Si recorrías algunas salas más, incluso podrías encontrarte con personas mayores que también habían acudido a realizar el examen. No es que su comprensión sea mala, simplemente comenzaron a adquirir los conocimientos pertinentes en momentos diferentes. Terence tiene una ventaja significativa, ya que posee un pensamiento maduro y ha estado expuesto al conocimiento del creador desde una edad temprana, lo que le dio una ventaja inicial. Sin embargo, asimilar todo ese conocimiento tedioso y complejo con la capacidad de pensamiento y comprensión de un niño era realmente difícil. Esta era también la razón por la que, en general, los adultos comprendían mejor las cosas que los niños. La situación de Terence era difícil de replicar. Incluso June, que proviene de una buena familia y fue alumna de un maestro famoso, estaba haciendo el examen a la misma edad que Terence. 203. Terence y la pequeña June miraron el número de la puerta y entraron con la información del examen. Solo los aspirantes podían entrar, así que después de que el maestro Víctor dejara a Terence y June abajo, regresó solo a esperar. Confiaba en que Terence y June aprobarían el examen, pero lo que le preocupaba era su posición en la clasificación entre los demás aspirantes. En ese momento, ya había algunas personas sentadas en el aula, probablemente unas 10, y después de examinar tranquilamente la sala, Terence y June encontraron sus asientos y se sentaron. Con el paso del tiempo, cada vez entraban más aspirantes a examinarse. En los últimos 10 minutos antes del examen, casi todos los asientos estaban ocupados. En el podio se encontraba una mujer que aparentaba tener poco más de 20 años, escribiendo en la pizarra el horario del examen, 8 a 9:30. Era la supervisora de dicho examen. Soy Belle Joy, su supervisora de examen. Terence se sorprendió un poco. No esperaba que la inspectora se apellidara Joy, ya que pertenecía a la misma familia que la pequeña June. Sin embargo, la familia Joy estaba dispersa, así que no necesariamente existía ninguna conexión entre ellos. Durante los últimos 10 minutos, Belle Joy hizo callar a la clase y explicó detalladamente las reglas del examen. Las reglas eran bastante estándar, y la mayoría de las personas que hicieron el examen las entendieron hasta cierto punto. Además, al tratarse del examen para criador junior, la dificultad y el proceso eran bastante sencillos. Actualmente, esta es la primera parte del examen, la prueba escrita. En cuanto llegó la hora del examen, repartieron las pruebas. Cuando Terence cogió la suya y la miró, enseguida sintió que era muy fácil. Estas cosas no le supondrían ningún reto. La prueba constaba de 3 páginas con un total de 3 secciones principales, opción múltiple, completar espacios en blanco y ensayo argumentativo. La puntuación total del examen era de 100 puntos, de los cuales 30 puntos correspondían a la sección de opción múltiple, 10 preguntas, 30 puntos a la sección de completar espacios en blanco, 10 preguntas. Y la sección de ensayo argumentativo constaba de solo 2 preguntas, cada una con un valor de 20 puntos. En la primera parte del examen, si obtienes 60 puntos, podrás pasar a la siguiente. Quienes no alcancen los 60 puntos serán considerados reprobados. Son solo los conceptos básicos. Tras leer atentamente el examen, Terence comenzó a responder las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta era sobre el Pokémon Pokéna. La pregunta evaluaba la naturaleza de Pokéna y puede considerarse una pregunta fácil. Había 4 opciones para la pregunta de opción múltiple: A, obstinada; B, agresiva; C, inteligente; y D, tímida. Sin dudarlo, Terence eligió rápidamente la opción A. Las 4 opciones tenían cierto sentido, pero la opción A era la más adecuada. Pokéna, este Pokémon, solía mostrar sus feroces colmillos para intimidar a los demás, pero al mismo tiempo, escondía la cola y huía ante una represalia. Además, posee un olfato muy agudo. Si no se tiene un conocimiento profundo, es probable que los examinados se confundan con la primera pregunta. De hecho, la característica más destacada de Pokéna es su terquedad. Mordían inmediatamente cualquier cosa que se moviera y continuaban la persecución hasta agotar a su presa. Perseguían sin descanso a los oponentes que huían. Una vez que localizaban a su presa, la perseguían hasta que quedaba exhausta. En comparación con otros rasgos, este aspecto en particular destaca significativamente.
Para responder correctamente a la primera pregunta, se necesita no solo un conocimiento profundo de Pokémon, sino también la capacidad de distinguir entre los aspectos primarios y secundarios de su temperamento y rasgos. La segunda pregunta, ¿cuál es el tipo secundario de Gyarados? A. Agua. B. Dragón. C. Oscuridad. D. Volador. Terence respondió a las preguntas de opción múltiple con rapidez y sin dudar. Mientras tanto, Belljoy, encargada de supervisar el examen, observó los alrededores. Tras ver la información de Terence y June, también se sorprendió mucho. Los examinados tenían 10 años, y al parecer uno de ellos era de su misma familia. Era realmente sorprendente. Así pues, decidió prestar más atención a los resultados de esos dos jóvenes examinados después del examen. Mientras tanto, Terence centró inmediatamente su atención en las preguntas de completar espacios en blanco. Si bien las preguntas de opción múltiple podían responderse al azar, las de completar espacios en blanco pondrían a prueba los conocimientos de la persona. La primera pregunta, Beldum se basa principalmente en que para controlar sus movimientos. A primera vista, esta podría parecer una pregunta muy sencilla. Algunos podrían sentirse afortunados y escribir con seguridad golpe bajo o poder psíquico. Sin embargo, por lo general, estas respuestas superficiales tienden a ser incompletas o incorrectas. El cuerpo de Beldum está magnetizado y utiliza la fuerza magnética para moverse, comunicarse y controlar sus ataques. Se dice que tiene una conexión con Magnemite, pero la fuerza magnética de Beldum se centra principalmente en los ataques de tipo psíquico, no en los de tipo acero. En combate, las habilidades de Beldum son bastante limitadas, ya que solo puede usar golpe bajo si no ha aprendido ningún otro ataque. Quizás algunos hayan visto al raro Beldum y observado su estilo de lucha de cerca, por lo que no es difícil notar que solo usa el movimiento golpe bajo. Así que, naturalmente, algunos podrían responder con seguridad golpe bajo a esta pregunta. Otro enfoque sería considerar los tipos de Beldum, metal y psíquico. El tipo metal es difícil de explicar, pero el tipo psíquico, por otro lado, se asocia naturalmente con los medios básicos para controlar los propios movimientos. Por lo tanto, muy pocas personas pueden responder correctamente a la pregunta fuerza magnética. Estas preguntas están diseñadas para descartar a quienes intentan aprovecharse de la incertidumbre. Tras escribir la palabra fuerza magnética, Terence continuó con las preguntas. 1, 2, 3. El conocimiento acumulado por Terence gracias a su esfuerzo diario se manifestó sin esfuerzo durante el examen. Respondió con rapidez y facilidad. Capítulo 13. Examen en curso. Se trata de cuestiones muy específicas que no deben subestimarse. Los creadores necesitan un conocimiento extremadamente profundo de Pokémon, y tener solo conocimientos superficiales dista mucho de ser suficiente. Este conocimiento puede no parecer extraordinario a primera vista, pero son simplemente las habilidades básicas de un criador principiante. Para entrenar con éxito a un Pokémon o ganarse la vida de esta manera, el esfuerzo requerido dista mucho de ser sencillo. En cada ciudad o pueblo, los centros Pokémon cuentan con enfermeras Pokémon, comúnmente conocidas como enfermera Joy. Incluso para estas enfermeras Pokémon más jóvenes, el requisito mínimo es alcanzar el nivel de criador intermedio. Los conocimientos que se evalúan en el examen de criador junior representan mucho más que cualquier otra cosa. Comparado con el conocimiento de los grandes maestros, esto es simplemente un juego de niños. A continuación, Terence continuó respondiendo las preguntas. Completó rápidamente las 10 preguntas de completar espacios en blanco sin perder mucho tiempo. En tan solo 20 minutos, Terence ya había llegado a las 2 últimas preguntas del ensayo argumentativo. Las preguntas de ensayo argumentativo requieren un mínimo de 150 palabras de explicación, por lo general, se relacionan con situaciones de la vida real, exigiendo la conexión de diversas áreas del conocimiento. Además, a menudo van más allá del nivel del examen actual, lo que supone un reto para quienes lo realizan. La puntuación máxima para cada pregunta era de 20 puntos. El examinador calificaba en función de los puntos clave del examinado. Generalmente, obtener más de 10 puntos se consideraba un buen resultado. El examen constaba de preguntas de dificultad variable, y las 2 últimas preguntas principales eran clave para evaluar el nivel del examinado. Prueba. La zona blanca en las mejillas de Azurill se ve de color verde claro y parece sentir mucho dolor. ¿Cómo se debe tratar esto? Al ver la primera pregunta, incluso Terence se detuvo y comenzó a organizar sus ideas. Las preguntas argumentativas tipo ensayo se diferencian de las preguntas anteriores de opción múltiple y de completar espacios en blanco porque requieren más que solo conocimiento sobre un Pokémon específico. Las preguntas del ensayo del examen de criador junior presentan 2 Pokémon diferentes. Por suerte, se trata solo de una prueba escrita, y los años de experiencia de Terence preparando preguntas le han permitido familiarizarse con los patrones y las estrategias para responderlas. Terence, como muchos otros, había repasado repetidamente preguntas de exámenes anteriores y sus explicaciones, comprendiendo así el razonamiento. Era algo similar a los conceptos de examen de su vida anterior. Sin embargo, un examen escrito seguía siendo un examen escrito. Ante una situación real, la posibilidad de que el creador tomara medidas urgentes era otra cuestión. Azurill, verde claro, con dolor. Tras reflexionar detenidamente durante unos minutos, Terence finalmente comenzó a escribir. Según la expresión y los síntomas, si hay dolor, puede deberse a una lesión o el paciente puede estar afectado por una afección grave, como parálisis, intoxicación o quemaduras. Si las mejillas de Azurill son de color verde claro, esto sugiere que alguna sustancia probablemente ha alterado su condición física. O puede que haya caído en una condición de estado. Al observar el color verde claro en la imagen adjunta, Terence inicialmente no pudo encontrar los puntos clave correspondientes. El examen de criador junior normalmente no incluye preguntas muy difíciles y se centra en evaluar el conocimiento de los Pokémon más comunes. Por lo que recuerda Terence, tanto el envenenamiento como la parálisis pueden causar dolor en Azurill. Teniendo en cuenta que Azurill suele disfrutar jugando cerca del agua y vive principalmente en bosques, Terence podría limitar su objetivo a Pokémon de tipo bicho y planta. Al principio, a Terence le vinieron a la mente Wurmple y su línea evolutiva. Sin embargo, tras un momento de reflexión, descartó la idea de inmediato.
El polvo Beautiful Stain es de color marrón amarillento, el veneno Stain es una mezcla de marrón y morado, y el veneno Poison Stain es de color morado oscuro. Dustox también es igual, ya que su veneno provoca síntomas de color rojo púrpura, que no concuerdan con la situación actual. En cuanto a los Pokémon de tipo planta, como Addis Chisromis, parece que tampoco cumplen los criterios. Sin embargo, tras analizar los hábitats y las características de otros Pokémon, Terence finalmente se centró en Sromis. Aunque el polvo aturdidor Sromis y el polvo venenoso Sromis difieren en los síntomas descritos, poseen una característica única, sus esporas especiales. Estas esporas liberadas son diferentes del polvo venenoso y del movimiento tóxico. Los Sromis suelen valorar estas esporas y solo las liberan en situaciones de gran peligro. Estas esporas también contienen trazas de veneno, que pueden formar un polvo único propio de los Sromis. Estas esporas pueden usarse contra los enemigos o para elaborar medicamentos. Son excelentes materiales medicinales. Lo más importante es que a Sromis le encanta el suelo húmedo del bosque, lo que lo convierte en un amante de los lugares húmedos. Así pues, teniendo esto en cuenta, su razonamiento se volvió claro: Azurill y Sromis. Ellos son la clave para resolver este problema. A continuación, cabe aclarar que este problema solo está resuelto a medias. Conociendo la razón, aún es necesario poner a prueba al creador para ver qué acciones tomaría. Quienes carecen de sentido común probablemente escribirían algo como usa un antídoto, pero la situación no sería tan sencilla. Además, si se inicia un tratamiento sin comprender completamente la situación, a menudo puede causar daños secundarios al Pokémon. Terence escribió la siguiente respuesta: primero, haz que Azurill deje de moverse. Luego, aprieta suavemente su cola hasta que las mejillas de Mariluz se pongan de color verde oscuro. Después, lo mejor es usar una valla pecha o una valla Kevia como método ideal para desintoxicarlo. La siguiente opción sería usar un antídoto. Sin embargo, si no hay antídoto disponible, Azurill debe conservar su energía lo máximo posible, evitar hacer movimientos bruscos y encontrar una medicina desintoxicante cuanto antes. Tras la desintoxicación, Azurill debe liberar su energía libremente hasta agotarse. Este es el método más seguro. La cola grande y redonda de Azurill almacena nutrientes suficientes para su crecimiento. Tras ser envenenado, el veneno invade inmediatamente su cola, infectando los nutrientes almacenados. Para evitar que el veneno penetre más profundamente y obstaculice el crecimiento futuro de Azurill, primero debe dejar de mover la cola, permitiendo que el veneno permanezca en reposo. Luego, masajee la cola, aprovechando su elasticidad especial para empujar la mayor parte del veneno hacia sus mejillas. Este es el primer y más efectivo punto de acción del antídoto, donde se puede aplicar. A continuación, cabe aclarar que el proceso aún no ha concluido. En este punto, no se ha eliminado todo el veneno. Si bien Azurill ya no corre peligro inmediato, como medida de precaución, debe realizar movimientos potentes continuamente para consumir energía y liberar cualquier veneno que pueda haberla invadido. Solo así podremos considerar el problema resuelto por completo. Sin duda, cada tipo de veneno y cada especie de Pokémon requieren métodos distintos para resolver la situación. Este es precisamente el reto que pone a prueba las habilidades de los creadores. Tras redactar estas explicaciones de forma más rigurosa, Terence suspiró aliviado. Era evidente que resolver un asunto tan complejo también había puesto a prueba su mente. Sin perder tiempo, Terence miró inmediatamente la segunda pregunta. ¿Cómo se le enseñan los siguientes movimientos a un gato? Selecciona una opción para responder. Grey. Bola de sombra. Pulso oscuro. Doble equipo. Pulso de agua. Esta es otra pregunta, sobre el entrenamiento de movimientos Pokémon. De igual manera, es una habilidad fundamental que comparten tanto criadores como entrenadores. Capítulo 14. Se anuncia el resultado. Terence comprendió que, si el proceso de explicación era el mismo, elegir bola sombra le daría sin duda una puntuación más alta que multiplicar. Sin embargo, tras pensarlo detenidamente, Terence finalmente eligió Impact Trueno, un movimiento que creía que tenía buenas probabilidades de éxito, pero que no sería muy fácil. Fue anotando todas las respuestas que se le ocurrieron hasta que transcurrieron 45 minutos, la mitad del tiempo asignado, y ya había respondido a todas las preguntas. Tras revisar todo durante 5 minutos para asegurarse de que no hubiera errores, Terence levantó la vista. Al mismo tiempo, la pequeña June también alzó la cabeza. Era evidente que ambos habían terminado, intercambiaron una sonrisa antes de levantar las manos al unísono. Como ya habían terminado el examen y confiaban en sus respuestas, decidieron entregar el trabajo con antelación. Y así, entre las miradas de sorpresa y duda de los demás, Terence y la pequeña June abandonaron la sala de exploración 303. Se suponía que el examen duraría 90 minutos, pero solo han transcurrido 50. Los demás examinados se sorprendieron de la rapidez con la que Terence y Little June respondieron a las preguntas. Claro que algunos dudaron y les costó creerlo, ya que ambos parecían muy jóvenes. Belljoy, encargada de supervisar el examen, regresó al escenario tras recoger los exámenes y hojeó cuidadosamente sus hojas de respuestas. Sonrió, mostrando cierta curiosidad. ¿Están listos? La rapidez con la que respondieron los dos estuvo dentro de las expectativas del maestro Víctor, por lo que verlos terminar antes de tiempo no fue una gran sorpresa. Fue bastante fácil. Terence y la pequeña June respondieron así. ¿Qué notas crees que sacarán? ¿Qué les parece si hacemos una apuesta? Si ambos quedan entre los 5 primeros de los que hicieron el examen este año, les daré un premio especial a cada uno. Si no, pues no habrá premio. Ya fuera una broma o una propuesta seria, dijo el maestro Víctor con una sonrisa. ¿Una recompensa? Como recompensa de un creador de alto nivel, Terence sabía sin lugar a dudas que sería algo bueno. E incluso si no cumplían las condiciones establecidas por el maestro, no parecía que fuera a haber ninguna pérdida. Terence no estaba seguro del desempeño general de los examinados de este año, pero los resultados del examen no tendrían que ver con la edad. Si Terence pudiera decir con certeza quién quedaría en primer lugar, sería imposible asegurarlo.
Al menos, cuando se enfrentó a June, Terence no confiaba en que sus calificaciones superaran las de ella. Aunque el proceso de respuesta transcurrió sin problemas, ¿quién sabía si había alguna laguna en sus supuestas respuestas correctas? Además, incluso en las preguntas de ensayo argumentativo en las que tenía confianza, le fue imposible obtener una puntuación perfecta. Aceptamos la apuesta. Ni la pequeña June ni Terence tenían motivos para rechazar la apuesta del maestro Víctor, e incluso el propio maestro Víctor parecía estar dispuesto a darles la recompensa. Muy bien, espero con interés los resultados de su próximo examen. La calificación mínima para aprobar la primera fase del examen era de 60 puntos, con un máximo de 100 examinados autorizados a aprobar. Si el número superaba los 100, se eliminaban las calificaciones más bajas hasta alcanzar los 100. A continuación, se realizaba la segunda fase del examen. En cuanto al número de personas que finalmente aprobaron el examen de criador junior, generalmente rondaba las 10 cada año. A veces pueden ser un poco más de 10, pero otras veces pueden ser solo 4 o 5. Sin embargo, Terence y los demás no parecían tan nerviosos como las otras personas que estaban siendo examinadas. El examen terminaría a las 9:30 y la corrección continuaría durante la tarde. A las 14 se anunciarían todos los resultados, seguidos del anuncio de la siguiente asignatura por parte de los supervisores. Varias horas pasaron volando. Durante ese tiempo, Terence y los demás no se movieron de allí y permanecieron en la habitación, discutiendo las preguntas del examen escrito. Tras escuchar la explicación del maestro Víctor sobre ciertos temas, Terence se dio cuenta de que siempre hay personas que superan las expectativas. Algunas de las respuestas que creía correctas resultaron tener lagunas, y había trampas ocultas por todas partes en las preguntas. En las siguientes preguntas de ensayo argumentativo, Víctor ayudó meticulosamente a analizarlas para Little June y Terence. Fue una experiencia sumamente gratificante para ambos. El excelente profesor hizo honor a su reputación con su pensamiento riguroso y su razonamiento interconectado. El análisis fue cautivador, y Terence quedó completamente absorto, deseando escuchar más preguntas de ensayo argumentativo similares. Los resultados saldrán pronto. Veamos el anuncio juntos, dijo el maestro Víctor, mirando su reloj. Claro, vamos, dijo June sonriendo, se levantó y salió de la habitación. Terence también estaba ansioso por esto. Calculó aproximadamente su propia puntuación y quiso comprobar si había alguna diferencia. Tras escuchar la explicación del maestro Víctor, se dio cuenta de sus propias deficiencias en varios ámbitos debido a sus conocimientos limitados, especialmente en comparación con la pequeña June. Por otro lado, otros examinados comentaban entre sí, me gustaría saber quién obtendrá la puntuación más alta en el examen escrito. Normalmente, los 5 primeros del examen escrito tienen prácticamente garantizado el aprobado, ¿verdad? Probablemente, a menos que ocurra algo inesperado. Creo que lo hice muy bien. Espero probar el examen escrito porque la segunda parte práctica es mi punto fuerte. Mientras charlaban, la mayoría de los examinados y sus familias se reunieron frente a la gran pantalla donde se anunciarían los resultados. La plaza era lo suficientemente amplia como para albergar a un número considerable de personas, por lo que no había riesgo de aglomeración. A juzgar por la cantidad de examinados en este examen, la plaza tenía espacio más que suficiente para acomodarlos cómodamente. Rápido. Miren. Estoy en el puesto 46. Ese soy yo. Es la primera vez que apruebo el examen escrito. Parece que me estoy acercando a convertirme en creador junior. Me veo. 75 puntos. Estoy en el puesto 15. Soy yo. 10º puesto. 78 puntos. Todos miraban fijamente la pantalla electrónica mientras los nombres y las puntuaciones de los examinados aparecían uno a uno, comenzando por el puesto 88. El número máximo de examinados para aprobar la primera ronda del examen escrito era de 100. Si había menos de 100, se considerarían aprobados si obtenían una puntuación superior a la calificación mínima de 60. Evidentemente, el número de examinados que alcanzaron la calificación mínima fue inferior a 100. Entre los cientos examinados, solo unas pocas docenas destacaron, aunque aún no habían alcanzado el nivel de criador junior, sus conocimientos superaban los de la mayoría de los entrenadores. Ser criador era, sin duda, una profesión única. Terence y June apenas prestaron atención a la alegría o la tristeza de los demás examinados a su alrededor. Miraban fijamente la pantalla, temerosos de no ver sus propios nombres. La pantalla mostraba el 10º puesto, y sus nombres aún no aparecían. Esto significaba, naturalmente, que ambos estaban entre los 10 primeros. En cuanto a los detalles, tuvieron que seguir observando. 9º, 8º. Del 7º al 6º puesto, cuando sus nombres aún no habían aparecido, finalmente respiraron aliviados. Al menos habían ganado la mitad de la apuesta con el maestro Víctor. A continuación, tampoco se anunciaron los nombres de los ganadores del 5º puesto, ni los del 4º. Finalmente, el nombre de Terence apareció en la pantalla gigante, 4º puesto con 85 puntos, un resultado excelente. Después, se anunció el 3er puesto con 86 puntos, y al mismo tiempo, un joven de veintitantos años saltó de alegría. El segundo puesto fue para June Joy con 88 puntos, pero el primer puesto fue 10 puntos más alto que el de Little June, Wayase, con 98 puntos. Capítulo 15, Wayase. Obviamente, esta puntuación sorprendió a Terence y June. Con un 98, era una puntuación casi perfecta. Quizás solo perdió puntos en las preguntas del ensayo argumentativo debido a fallos menores, tan insignificantes que casi podían pasarse por alto. Sobre todo cuando vieron la edad de los demás. Un chico de pelo verde con traje de marinero, de unos 15 o 16 años. En ese momento, con la mano elegantemente colocada a la espalda, sonrió al saludar a todos con una reverencia. Al mismo tiempo, dijo, es un honor. Es Wayase. La mente de Terence bullía de pensamientos mientras observaba a Wayase, que también era bastante joven. Sintió una extraña familiaridad emanando de él, como si Wayase fuera un personaje importante en la obra original, pero no lograba recordarlo con exactitud. Por otro lado, June parecía algo decepcionada. Jajaja, no te preocupes.
Cuando llegues a esa edad, incluso podrías convertirte en un creador intermedio, dijo Víctor con indiferencia mientras le revolvía el pelo a la pequeña June. En su opinión, el talento de Little June y Terence no perdería valor solo porque existiera una diferencia significativa entre ellos y el ganador del primer puesto. Y ese chico tampoco es un chico cualquiera. El maestro Víctor miró al chico, que estaba haciendo una reverencia, absorto en sus pensamientos. ¿El profesor, lo conoce? La pequeña June levantó la vista. Lo conozco vagamente. Wayase, es el entrenador del gimnasio oficial de Ciudad Sotopolis, el gimnasio Sotopolis. Hace poco se hizo cargo del gimnasio de su mentor, Juan. Es un joven impresionante. Su mentor, Juan, se especializa en Pokémon de tipo agua y también es un coordinador excepcional. Así que Wayase tiene un talento extraordinario tanto para la coordinación como para los Pokémon de tipo agua. Incluso se le considera una estrella en ascenso entre los 4 de élite. Y Víctor pensó un momento antes de contárselo a los dos niños. ¿Es entrenador y coordinador de gimnasio? ¿Entonces la cría de animales no es su profesión principal? Las palabras de Víctor dejaron a Terence perplejo, y su expresión se tornó algo extraña. También es coordinador, interesante. Terence observó la elegante figura de Wayase. Aunque sorprendido, no mostró una actitud reverencial. Independientemente de sus habilidades creativas o de coordinación, Wayase, que tenía delante, intrigaba a Terence. Parecía un objetivo perfecto para perseguir. ¿Te sientes presionado?, preguntó el maestro Víctor riendo. Cerca de las élites, ¡qué maravilla! La atención de la pequeña June estaba centrada en esa palabra. Sabía perfectamente lo que representaban las élites. Los llamados élites, también conocidos como los 4 de élite, son los 4 entrenadores más fuertes de la liga Pokémon de cada región. En teoría, su fuerza solo es superada por la del campeón de la liga. Sin embargo, en la práctica, existen muchos entrenadores con una fuerza comparable a la de los 4 de élite. No obstante, los miembros de los 4 de élite en las distintas ligas regionales poseen, sin duda, características únicas. Cada miembro del alto mando es considerado un combatiente de alto nivel en la liga Pokémon, una figura prominente en la sociedad. Para un miembro del alto mando sería fácil mantener y apoyar a toda una ciudad, y mucho más para un pequeño orfanato como Vieja Casa Verde. Y para Wayase, a los 15 o 16 años, ser reconocido como alguien cercano a convertirse en un miembro de la élite, su talento excepcional era evidente. Quizás ser un creador era simplemente un papel secundario para él. Es realmente asombroso. Si quieres superarlo, tienes que trabajar duro. June, nacida en una familia prominente, comprende mejor a los 4 de élite y sus capacidades en comparación con Terence. Naturalmente, dijo Terence con una sonrisa. Tenía la sensación de que este Wayase se convertiría en un oponente formidable, incluso en la mayor amenaza, en su afán por dominar los concursos Pokémon. Principalmente porque la otra persona probablemente era un personaje importante de la obra original, tenía que tomarla en serio. Terence lamentaba en cierto modo no haber tenido tiempo de volver a ver los clásicos de su infancia, lo que le hizo olvidar por completo muchos detalles de la trama. Y miren, anunciaron el tema del segundo examen. Alguien señaló la pantalla. Después de que se anunciaran las calificaciones, apareció el tema del segundo examen. Como de costumbre, el segundo examen fue generalmente práctico, con un solo tema y calificado sobre una escala de 100 puntos. Quienes aprueban la prueba escrita en la primera fase generalmente obtienen buenos resultados en la segunda. Sin embargo, para aprobar oficialmente el examen de Creador Junior, debían alcanzar una puntuación de 85 en la segunda prueba. Tema, rescate de emergencia. ¿Estás listo para esperar aquí?, preguntó el maestro Víctor. El segundo examen se realizaría 1 hora después, y su duración dependería de la dificultad del tema. Normalmente no duraría más de 1 hora, pero si implicaba un rescate de emergencia, podría ser incluso más corto. Que esperemos aquí, respondió Terence. No tenía mucho que preparar para el segundo examen. Con tan poco tiempo, ¿qué podía hacer? Además, no creía que un rescate de emergencia supusiera un reto para él. June asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En ese caso, volveré y esperaré buenas noticias, dijo el maestro Víctor con una sonrisa, se despidió de los dos, se dio la vuelta y volvió a esperar. Los resultados del examen se anunciarían inmediatamente después del segundo examen, por lo que el examen de Creador Junior se completaría en un solo día. Mira, los que pasaron ya se dirigen hacia allá. June tiró de la manga de Terence y señaló a la multitud. Vayamos allí también, respondió Terence. Así pues, los dos abrieron paso entre la multitud y se unieron al grupo de los que habían aprobado. Evidentemente, allí recibirían primero la noticia de su buen desempeño en el segundo examen. Por eso la mayoría de los aprobados se habían congregado allí. En ese momento, los candidatos seleccionados rodearon a Wayase, elogiándolo. Obtener una puntuación casi perfecta de 98 fue realmente extraordinario. En exámenes anteriores, muy pocos habían logrado obtener 90 puntos o más. Tuve suerte. Wayase parecía acostumbrado a recibir halagos con calma. Su comportamiento parece un poco extraño, comentó alguien. Sin embargo, inmediatamente recibió críticas de otros. ¿Qué sabes tú? Sir Wayase es conocido como la estrella emergente entre los coordinadores. ¿Qué es un coordinador talentoso que personifica la belleza y la gracia? Algunas personas conocían el pasado de Wayase y comenzaron a revelar información. Es muy popular. La pequeña June no se sorprendió mucho al ver esta escena. Sí, asintió Terence. De repente, se dio cuenta de que Wayase parecía estar mirando en su dirección, y entonces comenzó a caminar hacia ellos. Ustedes deben ser la señorita June Joy y el señor Terence, saludó Wayase con una reverencia cortés y preguntó con una sonrisa. El repentino saludo de Wayase pilló a Terence y June desprevenidos, pero respondieron cortésmente. Los rasgos distintivos de June, sumados al hecho de que eran los miembros más nuevos del grupo, hicieron que fueran fáciles de reconocer. Wayase, evidentemente, había investigado un poco sobre ellos. Oí que había 2 jóvenes examinados, pero no esperaba que fuera cierto.
Wayase miró a los dos jóvenes con asombro. También le sorprendieron mucho sus calificaciones. A pesar de todo el prestigio que rodeaba a Wayase, era innegable que ser criador junior durante 10 años era algo extraordinario. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 16. El grupo Adish. Tras intercambiar unas pocas palabras, Terence y los demás lograron comprender de forma preliminar la personalidad de Wayase. A través de las palabras de Wayase, Terence también descubrió la razón por la que se presentó al examen de Maker. Wayase siguió el consejo de su amigo, con la esperanza de aumentar su propia fuerza mediante el entrenamiento de Maker. Mi amigo es un creador intermedio, pero tiene un talento excepcional en el área de formación. Terence lo comprendió. Parecía que no solo él lo había comprendido, sino que muchos entrenadores y coordinadores talentosos también habían reconocido la importancia del conocimiento del creador y lo utilizaban para enriquecer sus propias habilidades. Quienes hayan aprobado el primer examen, por favor, reúnanse inmediatamente en el lugar designado para el segundo examen. El mensaje se repitió 3 veces, informándoles también de la ubicación del segundo examen. Intercambiaron miradas y dieron por terminada la conversación, dirigiéndose al lugar del segundo examen. Wayase, Joy y Terence caminaban juntos, atrayendo mucha atención. Los examinadores, observándolos en silencio desde atrás, esperaban con impaciencia el siguiente examen de estos 3 jóvenes prodigios. El segundo examen se realizó en un gran patio situado detrás de la sede central. El orden seguía estando bajo la supervisión de los examinadores desde la primera prueba escrita. Cuando todos llegaron, un hombre de mediana edad anunció el tema del segundo examen, rescate de emergencia. Ya están familiarizados con el tema, pero para obtener detalles específicos, por favor, consulten aquí. Mientras el hombre hablaba, un grupo de Pokémon verdes apareció ante la vista de los que estaban siendo examinados. Eso es extraño, exclamó alguien sorprendido al ver esos Pokémon. Vaya, probablemente haya cerca de 100 oditas. Alguien contó el número de Adish y le pareció bastante increíble. ¿Serán el tema de nuestro segundo examen? La mayoría de la gente expresó dudas al ver esta escena. Sus conjeturas no andaban muy desencaminadas. El hombre de mediana edad a cargo de todo el examen asintió y dijo, así es. Su segundo examen está relacionado con ese grupo Adish. Al oír esto, Terence y los demás echaron un vistazo, observando a aquellos Adish. Son Adish comunes. Tras observar durante un momento, llegaron a esta conclusión. Al ver la confusión entre la multitud, el hombre continuó, aquí hay un total de 88 Adish. A continuación, cada uno de ustedes recibirá uno, y al mismo tiempo, recibirán una medicina especial preparada por un creador superior específicamente para este examen. Esta poción puede simular quemaduras causadas por el movimiento. Tras administrarle este medicamento al Adish, dispondrá de 15 minutos para tratar sus heridas con los materiales que le proporcionamos. Si transcurren más de 20 minutos, las quemaduras del Adish empeorarán. Por lo tanto, solo dispone de 15 minutos. Si no logra solucionar el problema en ese tiempo, quedará descalificado. Al mismo tiempo, los examinadores lo calificarán en función de los diferentes efectos y el tiempo que tarda en resolverse la lesión de Burn. Quienes obtengan 85 puntos o más aprobarán este examen y obtendrán la certificación de criador junior. La multitud entera estalló en asombro. Nadie esperaba que el rescate de emergencia se desarrollara de esta manera. Era la primera vez en la historia que se utilizaba un formato así. 88 Adish y 88 frascos de medicina preparados por un creador superior. Parecía que el cuartel general de los creadores se estaba excediendo esta vez. ¿Tienes alguna otra pregunta? Tras un momento de silencio, nadie emitió un sonido. Sin embargo, era evidente que cada uno de ellos ya había comenzado a extraer la información necesaria de las palabras del hombre. Extraño, quema. Los examinados presentes no olvidaron estos detalles. Quienes lograron superar la primera ronda del examen no eran personas comunes y corrientes que simplemente seguirían a la multitud. La tasa de aprobación para los criadores principiantes era menor que la de los criadores intermedios o incluso los avanzados. Este era un aspecto clave. Siempre que los fundamentos fueran sólidos, salvo por el nivel de un maestro de élite, era posible progresar mediante una investigación exhaustiva a lo largo del tiempo. Y aquellos que logran convertirse en criadores junior son la flor y nata, seleccionados en función de sus excepcionales talentos. Actualmente, hay algo más de 10.000 criadores registrados en la liga. Y la población de la región de Oen por sí sola asciende a varios millones de habitantes. Ese es el tema del examen. Tras escuchar al hombre de mediana edad, Terence estaba ansioso por intentarlo. También quería ponerse a prueba y ver hasta dónde podía llegar en esa situación. Parecéis muy seguros de vosotros mismos. June sonrió y miró a Terence y Wayase, dándose cuenta de que no mostraban ningún signo de nerviosismo. Por supuesto, como coordinador, siempre es necesario mantener la calma y la compostura, dijo Wayase. Elijamos un Adish y recibamos la medicina. Terence miró a los otros pacientes que ya habían comenzado a moverse y les dijo a los dos. Vale, vamos, gritó June. 88 Adish, cada uno muy similar al otro. Estos Adish debieron ser creados por el cuartel general de los creadores. Después de todo, su polen y la saliva de los Gloom evolucionados son materiales de gran valor. Por favor, ocúpense de esto. Tras recibir la medicina, Terence se llevó consigo a un Adish. El Adish también conocía su misión. Afortunadamente, gracias a la medicina preparada por el creador superior, los efectos de la quemadura no le causarían daños significativos en poco tiempo. Esto dio tiempo suficiente a los examinadores. Al devolver el Adish a su sitio, Terence vio todos los materiales que podía utilizar. Existían alrededor de 20 tipos diferentes. Por supuesto, era imposible utilizarlos todos. En cuanto a cómo combinarlos para obtener los mejores resultados, eso dependería de las elecciones de los examinados. Cuando todos estuvieron listos, el hombre de mediana edad reiteró las reglas y advirtió a los examinados que no mezclaran medicamentos al azar debido a las limitaciones de tiempo. A menos que estuvieran suficientemente seguros.
De lo contrario, se les prohibiría presentarse a futuros exámenes de por vida. Finalmente, comenzó el examen y el gran reloj con su cuenta regresiva de 15 minutos empezó a funcionar. Cuando el reloj empezó a correr, Terence, como todos los demás examinados, habló primero con el ADISH, y tan pronto como el ADISH confirmó que estaba listo, aplicó rápidamente la medicina a las hojas del ADISH. A continuación, tuvo que preparar la medicina basándose en la condición de ADISH. Existen muchas causas diferentes de quemaduras, y cada tipo requiere un tratamiento distinto para obtener los mejores resultados. Sin embargo, esto no significa que otros productos para curar quemaduras sean ineficaces. El más conocido es Verneal, un remedio prácticamente universal. Si bien su efecto puede no ser el mejor, se puede usar para todo tipo de quemaduras. Primero olió la medicina y luego miró al ADISH. Qué raro, ¿cómo te sientes? Transcurrido medio minuto, Terence se detuvo y comenzó a preguntar por el estado de ADISH. Extraño. Aunque los ADISH querían cooperar con Terence lo mejor posible, a Terence le resultaba difícil comprender lo que los ADISH intentaban expresar. No tuvo más remedio que observar las sutiles señales que le enviaban. Primero, Terence observó la expresión de ADISH, los cambios en el color de las hojas, los principales ingredientes conocidos del remedio y el tiempo que tardaba en aparecer la reacción de ardor. Recurrió a sus conocimientos de farmacología mientras deducía metódicamente la situación. Capítulo 17. Puntuación perfecta. Terence ya había deducido la mayoría de los ingredientes del medicamento, y no debía haber ningún error. Terence también reconoció los 20 materiales diferentes que Berry había publicado antes que él. Para Terence, esto ya había resuelto más de la mitad del problema. Este examen ya no le resultaba difícil. Después de eso, solo necesitaba analizar la quemadura de ADISH. Diferentes Pokémon, diferentes movimientos, diferentes entornos e incluso diferentes vallas pueden provocar que ADISH sufra quemaduras. Comprender la verdadera condición de ADISH sería fundamental para orientar el tratamiento. Resolverlo no significaba que sería perfecto. Terence quería resolverlo de la manera más perfecta posible. En otras palabras, aspiraba a una puntuación perfecta. Tiene algún sentido, pero no creo estar equivocado, murmuró Terence, con la mente acelerada. Entonces, un destello brillante le deslumbró. En ese momento, sin dudarlo, cogió una fruta roja con la mano derecha y la peló directamente con un pequeño cuchillo que tenía a su lado. Parece que ha encontrado una solución. Guayase, por otro lado, no se precipitó a la acción, como si ya estuviera seguro de su victoria. Esto era típico de su carácter, ya que prefería manejar todo con elegancia y distinción. De hecho, a estas alturas, todos los examinados ya habían empezado a moverse. La mayoría había encontrado una solución a seguir. Aunque existían algunas diferencias, todos contaban con métodos para aliviar la quemadura. En cuanto al método más eficaz, eso se determinará en función de los resultados del examen final. El silencio envolvía el entorno, y solo la persona examinada se movía con un ligero aleteo. Bayas, follaje, hierbas medicinales y polen, diversas sustancias se combinaban bajo sus manos. ¿Puedes adivinar cuántas personas aprobarán el examen esta vez? Mientras tanto, los examinadores estaban reunidos, discutiendo sobre este grupo de examinados. Probablemente 7 u 8, dijo alguien. Me interesan más las calificaciones de estos dos individuos. Era Belljoy quien hablaba, la persona encargada de supervisar a Terence y a los demás durante el primer examen. Ah, estos dos jóvenes son verdaderamente extraordinarios, pero tengo mayores expectativas para Guayase. Los tres son extraordinarios. Si no me equivoco, probablemente ocuparán los 3 primeros puestos esta vez. Finalmente, el funcionario dijo, dicen que ese mocoso llamado Terence fue recomendado por el maestro Víctor para participar en el examen, y June Joy incluso es alumna del maestro Víctor. Estas palabras sorprendieron de inmediato a los inspectores, que desconocían este hecho. Así son las cosas. No es de extrañar que alguien tan joven tenga habilidades tan extraordinarias. Resulta que está relacionado con el maestro Víctor. Los examinadores observaban a los candidatos mientras el tiempo transcurría lentamente. Pronto, ya había transcurrido más de la mitad del tiempo. Ya casi está listo. Terence sostenía un trozo de madera y lo molía. Conocía bien todas las hierbas que había sobre las mesas. Esta sensación lo embargó en una profunda emoción. Creía que la combinación de sus conocimientos farmacológicos ya era perfecta. Parece que leer tantos libros sí tiene sus ventajas después de todo. Terence negó con la cabeza, moviendo las manos aún más rápido. El tiempo transcurrió y Terence no sintió ninguna dificultad. Al contrario, sus acciones fluyeron con naturalidad y, finalmente, con un chasquido, se detuvo. Se hizo. Al observar la espesa sustancia azul que tenía delante, aunque no era estéticamente agradable, Terence confiaba en que contribuiría en gran medida a la quemadura de ADISH. Tras respirar hondo, Terence aplicó la pomada azul a ADISH y levantó la mano. Ese mocoso está acabado. Terence no fue el primero en terminar, pero tampoco fue lento. No había necesidad de esperar a que terminara el tiempo del examen. El examinador podía revisar el trabajo completado de inmediato. Como supervisores, conocían a la perfección el contenido de este examen. Su capacidad para supervisar implicaba que su nivel era, como mínimo, de creador intermedio. Los conocimientos requeridos para el examen de creador junior no suponían ningún reto para ellos. Déjame echar un vistazo. Belljoy, que había estado observando a June y Terence todo el tiempo, se acercó y comenzó a ayudar a Terence con la inspección. En ese momento, ya habían transcurrido aproximadamente 10 minutos. Al ver que Belljoy se acercaba, Terence también se alejó, y entonces Belljoy recogió a ADISH, observando su estado. Poco después, dejó el ADISH y dirigió una mirada profunda a Terence. Enhorabuena, lo hiciste muy bien, dijo con una sonrisa, claramente complacida con la actuación de Terence. ¿Eso significa que aprobé? Preguntó Terence. Todavía no. El ungüento que preparaste aún debe ser inspeccionado por otros inspectores.
Acabo de realizar el examen inicial para asegurarme de que no haya problemas inesperados con Addis. Sonrió y dijo, los resultados finales se anunciarán cuando todos hayan terminado. Lo entiendo, Terrence asintió y miró a su alrededor. En ese momento, June también había terminado, y Wayase incluso antes que él. Habían transcurrido más de 10 minutos y habían llegado a la etapa final del examen. Sin nada más que hacer, Terrence se puso a esperar en silencio. Pasaron unos minutos rápidamente y el examen terminó. Los demás examinados esperaban ansiosamente los resultados, pero Terrence y los demás estaban bastante relajados. Mientras caminaba hacia June, Terrence pudo oír las conversaciones entre los examinados. Algunos de sus razonamientos parecían bien fundamentados y rigurosos, pero también captó fragmentos de respuestas extrañas. Por ejemplo, podría tratarse de una quemadura causada por una llama o lesiones provocadas por el fuego. Y debe ser una quemadura solar causada por la luz solar intensa, ¿verdad? La pequeña June estaba ansiosa por compartir su deducción cuando conoció a Terrence. Así es, respondió Terrence, sin lugar a dudas. La quemadura causada por el medicamento en Addis era al menos un 99% similar a la de Sunny Day. Al oír que Terrence tenía la misma respuesta, June suspiró aliviada. Aunque estaba segura, aún quería confirmarlo con Terrence. Parece que lo hicieron bien, dijo Wayase, acercándose en ese momento y sonriéndoles a ambos. Los tres se sonrieron. Con sus calificaciones en la prueba escrita, la segunda ronda del examen no les supuso mayores dificultades. Ahora solo les quedaba esperar a que se anunciaran los resultados finales. El proceso de revisión para los inspectores también fue rápido, sin que tuvieran que esperar mucho. La persona encargada, de mediana edad, llegó con una lista en la mano. Ahora, permítanme anunciar quién aprobó el examen. En total son 10 personas. Wayase, 100 puntos. June Joy, 100 puntos. Terrence, 100 puntos. Dado que se mencionaron 10 nombres, de mayor a menor puntuación, uno incluso alcanzó los 98 puntos, y la puntuación más baja fue de 87. Los demás, todos por debajo de 85, fueron descalificados. Puntuación perfecta. Terrence suspiró aliviado al escuchar los resultados. Eso significaba que ahora era oficialmente un creador. 4 años de arduo trabajo finalmente habían dado sus frutos. Quería compartir la buena noticia con todos en la antigua Casa Verde, pero ahora no era el mejor momento. Ser un creador junior no era suficiente, era solo el comienzo. Terrence sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer. Su objetivo era ascender a intermedio, luego a senior, y quizás incluso aspirar al codiciado título de maestro al más alto nivel. Capítulo 18. Elección. Felicidades a los 10. En medio del gran anuncio, que simbolizaba la finalización perfecta de este examen, funcionarios de la sede del creador entregaron certificados a las 10 personas que habían aprobado el examen. Y el primero en recibirlos fue Wayase, quien había obtenido la puntuación general más alta. El examen había terminado y, puntualmente a las 17, se publicaron los resultados. La ceremonia de entrega de certificados tendría lugar en ese mismo momento. Certificado de Creador Junior. El folleto azul celeste simbolizaba la identidad del creador, y Terrence finalmente lo obtuvo. Lo recibió con ambas manos. Al abrir el certificado, vio que su propia foto estaba pegada en él, seguida de su nombre, Terrence, y la fecha y edad en que aprobó el examen. En ese instante, las cámaras situadas debajo del escenario comenzaron a grabar, capturando cada momento. Ya fueran los dos creadores con 10 años de trayectoria o Wayase, todos eran temas candentes que no podían pasar desapercibidos. Sin embargo, al final, las hazañas de June y Wayase se hicieron públicas, lo que les valió la admiración de mucha gente. Pero la información de Terrence parecía haber sido borrada, como si alguien la hubiera eliminado. Jeje, muy bien. El maestro Víctor miró a los dos pequeños con una sonrisa, considerando sus logros impresionantes incluso desde su perspectiva. Maestro, ¿no habrá olvidado la recompensa que mencionó? Ambos obtuvimos el segundo y el tercer lugar. No solo Terrence, sino incluso June, no pudo olvidar las recompensas que el maestro Víctor había mencionado. Por supuesto que no mentiría sobre eso. Sin embargo, necesito preparar esto cuidadosamente para ustedes dos, respondió rápidamente el maestro Víctor con una risa. Terrence sintió una sensación de expectación, imaginando lo que recibiría. Mirando hacia atrás, se sentía afortunado de haber conocido a la pequeña June y al maestro Víctor. De lo contrario, tal vez le habría resultado difícil incluso participar en el examen. Parece que la suerte también juega un papel importante. La noticia de que Wayase y June Joy se convertirían en creadores se extendió rápidamente y causó revuelo en la comunidad. Wayase ya era una figura pública en la región de Oen, y su repentina incursión en el mundo de los creadores suscitó interrogantes sobre el motivo de su decisión. Observadores con gran interés comenzaron de inmediato a prestar atención a este joven. Por otro lado, el hecho de que June Joy se convirtiera en creadora con tan solo 10 años fue un logro extraordinario, pocas veces visto en los últimos años. Sin embargo, bajo el aura de la familia Joy y el maestro Víctor, esto no causó gran sorpresa. Junto con los elogios, había una sensación de expectativa y anticipación por sus futuros logros, lo cual se consideraba bastante natural, dado su origen. Aún así, los logros de June Joy a tan temprana edad se consideran entre los más importantes de la familia Joy. Terrence también vio los reportajes, donde Wayase y June dominaban los titulares, mientras que él y los demás participantes solo eran mencionados brevemente, e incluso se omitían sus nombres. Aunque no sabía por qué, a Terrence no le importaba. Si bien su edad se haría pública, no podía alcanzar el éxito de la noche a la mañana. En el mejor de los casos, recibiría más atención de algunas figuras influyentes. Pero ahora, una figura influyente estaba justo a su lado, ¿para qué preocuparse por otra cosa? Maestro Víctor, ¿me llamó? Preguntó Terrence respetuosamente al anciano que tenía delante. Ah, Terrence, sí, te llamé por lo de ayer, sonrió el maestro Víctor. ¿La pregunta de ayer? ¿Te refieres a la recompensa?
Preguntó Terence con ansiedad. Así es, ya que les prometí una recompensa a ustedes, mis hijos, no faltaré a mi palabra. El maestro Víctor se sentó, sin mostrar formalidad ni compostura, tal como lo había hecho cuando Terence lo conoció. A petición del maestro Víctor, Terence también se sentó. ¿Y June? Preguntó Terence. Si había recompensas prometidas, ella también debería recibir algo, ¿no? En cuanto a ella, su situación es diferente a la tuya, así que, naturalmente, las recompensas también serán diferentes, sonrió el maestro Víctor, respondiendo a la pregunta de Terence. Al oír esto, Terence se abstuvo de decir nada más. Terence, ¿eres huérfano? Tras un momento de silencio, el maestro Víctor habló de repente. Terence se sorprendió con la pregunta, ¿cómo lo sabía el maestro Víctor? ¿Lo había investigado? Dado el estatus del maestro Víctor, no le sería difícil averiguarlo. Era cierto, y Terence no vio razón para ocultarlo, así que asintió en señal de reconocimiento. Vienes de un entorno mucho menos privilegiado que el de la pequeña June. ¿Has pensado en tu futuro? Al ver que Terence asentía, el maestro Víctor continuó. ¿El futuro? Terence tenía sus propios objetivos, pero no estaba seguro de cómo alcanzarlos. Ya se había convertido en creador junior, pero ¿qué vendría después? Debía seguir esforzándose para aprobar los exámenes y convertirse en coordinador, ¿y cuánto tiempo tendría que invertir para lograrlo? Sí, conviértete en un coordinador de alto nivel, o incluso, conviértete también en un creador de alto nivel, respondió Terence tras un momento de reflexión. El maestro Víctor quedó momentáneamente atónito. Había anticipado la respuesta de Terence y los había imaginado como creadores, coordinadores e incluso entrenadores de alto nivel, pero las palabras de Terence le produjeron una sensación de arrogancia. Cada una de las profesiones que mencionaste no es fácil de alcanzar. Sería un logro extraordinario para una persona conseguir al menos una de ellas en su vida, dijo el anciano con sinceridad. Negando con la cabeza, Terence respondió, pero aún así quiero seguir adelante con esto. Convertirse en coordinador de primer nivel era su sueño y el sueño de los niños de la Casa Verde. Convertirse en un creador de primer nivel fue la promesa que se hizo a sí mismo para asegurar el futuro de vieja Casa Verde. Está decidido a lograrlo, ganar muchísimo dinero y garantizar un futuro brillante para todos. Aunque aparentemente contradictorias, cada profesión encarnaba los ideales personales de Terence. Pero, ¿de verdad crees que puedes alcanzar ese nivel? Convertirse en creador a los 10 años es impresionante, pero eso es solo ser un creador junior. Quizás, con esfuerzo, puedas convertirte en un creador intermedio o senior, con amplios conocimientos y experiencia. ¿Pero cuánto tiempo te llevaría? Cada una de tus metas requiere dedicación y esfuerzo absolutos. Las palabras del maestro Víctor resonaron en Terence. El conocimiento del creador junior era relativamente sencillo, pero una vez que alcanzaba el nivel de creador intermedio o senior, el conocimiento y la experiencia requeridos iban más allá de lo que se puede aprender en los libros disponibles comercialmente. Con su experiencia, adquirirla requería un esfuerzo enorme. Le llevó 4 años alcanzar el rango de creador junior, y durante ese tiempo perdió mucho tiempo buscando libros. ¿Seguiría progresando con tanta facilidad en el futuro? Convertirse en un coordinador de alto nivel o incluso en un entrenador formidable no era algo que pudiera lograr simplemente hablando. Finalmente, Terence miró al maestro Víctor, ansioso por escuchar lo que tenía que decir. Así que quiero darte una oportunidad, pero no será gratis, dijo el maestro Víctor. Aquí tienes 2 opciones, considéralas tus recompensas. El maestro Víctor tiene grandes expectativas puestas en Terence, pero no quiere que su camino sea fácil. Solo tras superar las dificultades una joya en bruto puede brillar de verdad. Así que decidió dejar que Terence tomara su propia decisión. Capítulo 19. La Academia de la Corona. Hay 2 opciones. La primera es que puedo ayudarte a registrarte para la calificación de entrenador y obtener un Pokémon inicial con una aptitud excelente, emitido por la Liga Pokémon. La cualificación de entrenador cuesta 100.000 yenes, y para un Pokémon principiante, otros 100.000 yenes. 200.000 yenes suponen un gasto considerable para la Casa Verde Vieja, razón por la cual la abuela Arla no puede permitirse mantener a un niño que quiere convertirse en entrenador. Los más de 2.000 yenes que trajo Terence eran los que había ahorrado durante los últimos 4 años. Por lo tanto, la primera opción del maestro Víctor para Terence será de gran ayuda, ya que no solo resolverá su problema de vivienda, sino que también le otorgará una identificación de entrenador. Esto significa que podrá disfrutar de descuentos en las comidas del centro Pokémon y muchos otros beneficios importantes. ¿Y la segunda opción? Terence no se apresuró a tomar una decisión. La segunda opción, bueno, es darle la oportunidad de ingresar a la Academia de la Corona, dijo el maestro Víctor con calma. ¿Crown Academy? ¿Qué es eso? Al oír este término inusual, a Terence le pareció extraño. Sin embargo, el maestro Víctor le explicó pacientemente a Terence. La Academia de la Corona es una academia de renombre en la región de Sinnoh, considerada una de las 3 cunas de genios, junto con la Academia Campeona de la región de Kanto y la Academia de Plata de la región de Johto. Los logros de cada graduado de la academia son tan impresionantes como los de los 3 mejores competidores de una conferencia regional. Sin embargo, este es solo el nivel promedio. Pero los requisitos de graduación de la Academia de la Corona también son muy difíciles. No es algo que una persona común pueda lograr. De igual manera, los requisitos de admisión a la Academia de la Corona son aún más estrictos. A menos que tengas un gran talento y un expediente académico excelente, si quieres usar dinero para asegurar tu admisión, necesitarás 1.000.000 de yenes. Corona, Plata y Campeón, las 3 academias principales. Las palabras del maestro Víctor le dieron otra lección a Terence. Jamás imaginó que existieran 3 lugares tan especiales en el mundo. En todos sus libros, nunca había oído hablar de ellos. Pero no son tan increíbles como podrías imaginar. Las 3 academias principales son reliquias de la vieja era. Tomemos a Guayase como ejemplo.
Incluso si ingresara a la Academia de la Corona, sería uno de los mayores talentos allí, y solo hay unos pocos que pueden compararse con él, explicó el maestro Víctor. Tras haber dedicado considerable esfuerzo a su explicación. Como segunda opción, te ofrezco la oportunidad de inscribirte en la Academia de la Corona. Allí, tendrás matrícula gratuita, alojamiento y comidas gratis, y la libertad de estudiar diversas tácticas de batalla para creadores, coordinadores y todo tipo de entrenadores. Sin embargo, elegir esta opción implica aprobar un examen riguroso. Si no lo apruebas, perderás ambas oportunidades simultáneamente. Ante los ojos de Terence se extendían los dos caminos. La primera, obtener la titulación de entrenador, le permitirá alcanzar gradualmente sus sueños mediante el trabajo duro. Pero nadie puede asegurar lo que ocurrirá durante ese proceso. La segunda opción es tener la oportunidad de ingresar a la Academia de la Corona mediante un examen desconocido. La academia mencionada por el maestro Víctor no podía ser un lugar cualquiera. Si bien no pudo obtener la certificación de entrenador, la oportunidad de recibir alojamiento y comidas gratuitas, junto con educación formal en áreas como coordinación, creación y tácticas, parecía una oferta irresistible. Además, la academia forma graduados excepcionales que alcanzan logros notables, lo que los convierte en personas muy solicitadas por diversas organizaciones importantes. ¿Ya te has decidido? Ya lo he decidido. Sin dudarlo, como viajero experimentado que era, Terence sabía qué decisión tomar. Hay dos opciones, el modo fácil, que es obvio, y el modo difícil. Para alguien con poco tiempo como él, no hay razón para elegir el modo fácil. Tal como pensaba el maestro Víctor, solo a través de pruebas y tribulaciones podrá Terence lograr mayores progresos. Estoy dispuesto a presentarme al examen. Terence, con la mirada astuta de un cambiaformas, creía que el maestro Víctor también quería que él tomara esa decisión. ¿Estás realmente seguro? Si suspendes el examen que te he puesto, podrías perder todas las oportunidades, intentó una vez más el maestro Víctor conmover a Terence, pero cuanto más lo hacía, menos se dejaba influir por él. Las instrucciones son tan claras, ¿cómo podría negarme? Sí, quiero intentarlo. Terence confiaba en que el maestro Víctor no le pondría las cosas demasiado difíciles. Mientras existiera la posibilidad de aprobar el examen, estaba decidido a dar lo mejor de sí para lograrlo. Jaja, bueno, ya que has elegido este camino, déjame contarte primero sobre la Academia de la Corona. Quizás te motive a esforzarte más. En cuanto al examen, aún no es el momento, dijo el maestro Víctor con una sonrisa. La elección de Terence le complació enormemente. Academia Crown. Fundada hace 100 años por un entrenador maestro de la época, la Academia de la Corona se creó para promover la profesión de entrenador. Tras un siglo de desarrollo, si bien la Academia de la Corona no ha alcanzado la magnitud de la Liga Pokémon, esta la reconoce como una fuerza independiente. La Academia posee una fuerza formidable. Cada generación de su director no es más débil que los 4 de élite. El profesorado también es increíblemente poderoso, y muchos de sus miembros son exalumnos de la Academia. Provienen de diversos campos, como coordinadores, creadores, entrenadores, científicos y más. Incluso algunos entrenadores y atletas de élite de gimnasia estudiaron en la Academia Crown. Desde el desarrollo de la Liga Pokémon, el número de entrenadores ha aumentado significativamente. Con la creación de conferencias regionales y gimnasios, la seguridad de la naturaleza ha mejorado y los beneficios para los entrenadores se han incrementado. Los entrenadores prefieren viajar solos, coleccionando medallas, capturando más Pokémon y disfrutando de la aventura. Como resultado, la importancia de los gimnasios ha disminuido considerablemente. Si bien en algunos lugares aún se conservan escuelas y preescolares tradicionales de la aristocracia, su influencia es escasa. Crown Academy, Silver Academy y Academy of Champions son los únicos 3 lugares que aún conservan el estatus de academia tradicional. Con un siglo de historia y su carácter público, la Crown Academy no tiene parangón entre las demás instituciones y organizaciones aristocráticas emergentes. El maestro Víctor es egresado de la Academia Crown y actualmente se desempeña como vicerrector. Por lo tanto, tiene plena confianza en la matriculación de Terence. Si te gradúas de la Academia Crown, incluso puedes registrarte en la Liga Pokémon para tener tu propio gimnasio y aprovechar las subvenciones de la liga. La Academia Crown tiene un programa de 4 años, que consta de un curso para principiantes, un curso intermedio, un curso avanzado y un curso de graduación. En teoría, los estudiantes ingresan a los 10 años y se gradúan a los 14. Pero eso es solo teoría. Solo unos pocos individuos excepcionalmente talentosos logran aprobar el examen de graduación de la academia. Algunas personas incluso pierden el tiempo hasta los 20 años sin graduarse y terminan recibiendo el consejo de abandonar los estudios. Por otro lado, existen genios que solicitan saltarse un curso y completar todo el plan de estudios en 2 o 3 años, poseyendo una capacidad igual o incluso superior a la de los profesores. Esta es la Crown Academy, una cuna de genios que ha sido abandonada por el tiempo, pero que continúa transmitiendo una chispa de legado a través de recomendaciones, aliento y otros medios. Capítulo 20. Regreso al Monte Chimney. El asunto de la Academia de la Corona preocupaba mucho a Terence. La prueba del anciano, naturalmente, había sido muy beneficiosa para su desarrollo, y Terence podía ver que el maestro Víctor tenía grandes esperanzas puestas en él. A diferencia de genios como Guayase, que ya tienen un maestro, o genios como June, con un entorno privilegiado, personas como Terence suelen ganarse el favor del maestro Víctor. Tras completar el examen de criador y una vez que todo se calmó, Guayase se despidió de Terence y los demás, y emprendió un nuevo camino de entrenamiento por su cuenta. En cuanto a June, su familia se la llevó tras haber obtenido con éxito el título de criadora junior. Originalmente, también habían invitado al maestro Víctor a unirse a ellos, pero él rechazó la cena de celebración en honor de Terence. ¿Estás listo? Al ver la expresión tranquila de Terence, el maestro Víctor preguntó con expectación. La prueba que preparó era un asunto puramente personal. Inicialmente, su intención era que la pequeña June la completara, pero inesperadamente encontró a Terence, quien, sorprendentemente, resultó ser más apto para esta prueba que la pequeña June. Eso le hizo cambiar de opinión.
El lugar al que vamos es el Monte Chimney. Terence conocía bien el Monte Chimney. Estaba situado debajo del pueblo de Fireball, donde había vivido durante 4 años. Sin embargo, no esperaba volver allí pronto. Pero esta vez, su regreso no fue un reencuentro tras un viaje al extranjero. No tenía intención de volver a la vieja Casa Verde para compartir buenas noticias. El propósito de este viaje era poner a prueba al maestro Víctor. El contenido del examen podría ser bastante difícil, dijo el maestro Víctor, aunque con cierta reticencia respecto al tema. Terence y el maestro Víctor parten en un avión privado. El Monte Chimney era un volcán, pero distaba mucho de ser monótono. A su alrededor se extendía un entorno que recordaba a un bosque con vegetación densa. Al llegar aquí, Terence supo que este era el centro del Monte Chimney, a diferencia de la zona periférica donde había entrenado con Beautifly anteriormente. Un gran número de Pokémon habitaban este lugar, fuera del alcance de los humanos. ¿A dónde vamos?, preguntó Terence. Hasta ahora, el maestro Víctor no le había dado los detalles exactos de la prueba. Busquemos un Pokémon. A pesar de su avanzada edad, el maestro Víctor se movía por este entorno con una facilidad asombrosa. Silbido. Un Seviper se abalanzó hacia adelante, pero antes de que Terence pudiera reaccionar, fue rápidamente lanzado lejos. Frente a él se encontraba un Piot, cuyas magníficas alas acababan de batir. Su mirada penetrante, como la de un rey, se fijó en el Seviper. Con apenas una ligera resistencia, cuando el Seviper fue lanzado al aire, los árboles circundantes se doblaron, provocando una perturbación significativa. Este Pokémon debería pertenecer al maestro Víctor. Terence ya se había fijado en la Pokéball que tenía en la mano. Ten cuidado, los Pokémon de por aquí no son muy amigables, dijo el maestro Víctor con una sonrisa alegre. Después de eso, el maestro Víctor continuó dando instrucciones a Piot, diciendo, llámalo. ¿Quién era? Desplegando sus magníficas alas, Piot alzó el vuelo con sorprendente velocidad, planeando con gracia y dando vueltas en el cielo. Auge. Se desató una tremenda tormenta, y Terence pudo oír claramente el aullido del viento. Fue criado muy bien. A pesar de su limitada experiencia, Terence pudo deducir, por las brillantes alas de Piot y las hermosas plumas de su cabeza, que se trataba de un Piot extraordinario. ¿Qué es un Pokémon maestro de primer nivel? ¿Cómo está llamando? Terence levantó la vista, lleno de curiosidad. ¿Qué relación existe entre las palabras del maestro Víctor, voy a buscar un Pokémon, y su prueba? Tras llegar al Monte Chimenea, Terence no pudo evitar imaginar cómo sería su prueba. Bajo un cielo despejado salpicado de nubes a la deriva, la enorme tormenta conjurada por Piot adornaba la hermosa escena. Poco después, sin apenas demora, en respuesta a la llamada de Piot, un pequeño punto negro apareció gradualmente entre las nubes continuas. Inmediatamente, el punto negro se hizo cada vez más grande, y con su llegada, una hermosa melodía llegó a sus oídos. Ese es Altaria. Terence finalmente pudo ver la apariencia completa del Pokémon. Su elegante silueta recordaba a la de un cisne, y su cuerpo azul celeste denotaba nobleza. Sus alas esponjosas eran tan suaves como el algodón, y su canto encantador era embriagador. Altaria, un valioso Pokémon de tipo dragón. Parece que ha llegado. Al observar la llegada de Altaria, el maestro Víctor sonrió y le dijo a Terence, esta prueba te ofrece 2 oportunidades, una es un lugar en la Academia de la Corona y la otra es tu reconocimiento. ¿Qué clase de reconocimiento? Terence estaba un poco confundido. Mira, están peleando. El maestro Víctor observó el cielo impotente mientras Altaria, que acababa de llegar, lanzaba un ataque directo contra Piot. Terence permaneció en silencio, esperando la explicación del maestro Víctor. Ya conoces la línea de mi investigación, los movimientos heredados. Sí, asintió Terence. Este Altaria es un Pokémon al que he estado observando durante mucho tiempo. Si no me equivoco, posee poder mágico, o mejor dicho, uno de sus padres o ancestros era un Pokémon de tipo dragón de pura raza de la región de Kanto, Dragonite. Así que le tendí una trampa, atándolo a mi Piot. El maestro Víctor observó la extraña expresión de Terence y se rió. Llevo mucho tiempo preparándome para esta investigación. Si mis cálculos son correctos, es probable que nazca un Svablu excepcionalmente talentoso, capaz de rivalizar con Dragonite y tiranitar en cuanto a ventajas raciales. Para Altaria, cuya raza se encuentra naturalmente en desventaja entre los tipos dragón, esta será una gran oportunidad de progreso. Entonces, en tu opinión, ¿en qué área se especializará Svablu?, preguntó Terence. Eso es especialización, ¿eh? Quizás aprenda varios movimientos nada más nacer. No lo subestimes. Un punto de partida diferente sin duda le llevará a logros distintos. Si todo sale según lo previsto, es muy posible que aprenda un movimiento poderoso como carga dragón en una etapa temprana. ¿Svablu? ¿Carga de dragón? A Terence le costaba creerlo. Nada es imposible. El maestro Víctor hizo un gesto con la mano. Mi Piot también tiene un rastro de linaje dragón, aunque sea tenue. Pero con los remedios que preparé, es suficiente para activar el talento superior de tipo dragón de Svablu. ¿Pero cuál es la situación actual? Terence levantó la cabeza, mirando a los 2 Pokémon enfrascados en una feroz batalla, sin comprender la conexión entre las palabras del maestro Víctor y la lucha en curso. En ese momento, Víctor sonrió, y al ver la sonrisa del maestro Víctor, Terence tuvo de repente un mal presentimiento. Sin embargo, parece que Altaria está algo descontenta con mis métodos y no me aprueba. ¿Pero cómo podría rendirme tan fácilmente? Así que, tras derrotarla en combate, hice una apuesta con ella. Fin del video.